Mi nombre es Aida Araceli Ricardes de los Santos. Soy licenciada en Educación Primaria. Llevo 30 años de servicio. Mi nombre es Manuel Cornelio Cruz. Soy médico veterinario zootecnista. Mi nombre es María Guadalupe de la Cruz Gutiérrez. Trabajo en la Universidad Popular de La Chontalpa. Mi nombre es Humberto Llevo Pérez. Soy ingeniero electricista. ¿Cuáles quedan pendientes todavía por realizar? La evaluación educativa, definiciones, condiciones y riesgos. La evaluación educativa en México constituye, en la actualidad, una institución relativamente consolidada. Más de 3 décadas han transcurrido ya desde las primeras iniciativas muy incipientes que buscaban conocer de manera sistemática procesos y resultados del sistema educativo. En la última década se han producido avances muy importantes, los cuales han modificado nuestra imagen del sistema educativo y sobre cómo debe evaluarse. La evaluación debe ser rigurosa en lo conceptual y en lo metodológico, lo que supone la participación de expertos provenientes de múltiples disciplinas. Pero el rigor científico de una evaluación no es un proceso exclusivo de la capacidad de los equipos encargados de realizarla. También son necesarias condiciones institucionales que garanticen la continuidad de los esfuerzos y la autonomía de los organismos evaluadores. Toda evaluación se basa en algún tipo de referente. Es imposible evaluar sin disponer de un criterio sobre qué resultado es deseable o indeseable, suficiente o insuficiente, excelente o mediocre. Anclada en última instancia en referentes socialmente construidos, valorativos e ideológicos, la evaluación es un campo de permanente debate y negociación. La objetividad de las evaluaciones es en realidad una objetividad con referencia a ciertas normas. La calidad educativa en particular es un concepto susceptible de numerosas definiciones, en ocasiones contrapuestas. La difusión de resultados es otra dimensión fundamental de una buena evaluación. De hecho, podría afirmarse que constituye el sentido último de todo el sistema. Una difusión amplia, adecuada a las exigencias y necesidades de los diferentes actores educativos, es indispensable para la formulación de políticas educativas eficaces, la rendición de cuentas y la toma de decisiones. Por lo general, la evaluación educativa se piensa principalmente como evaluación de aprendizajes. Esta dimensión, si bien importante, no es la única. Los aprendizajes son solo una parte de los resultados del sistema educativo. La educación no constituye en exclusiva un mecanismo de producción de conocimientos o capacidades para el mercado de trabajo, sino que también es una agencia fundamental de socialización, esto es, de formación de valores y actitudes compatibles con un modelo de sociedad. Existen numerosos argumentos a favor del establecimiento de sistemas de evaluación educativa sólidos y confiables. Son de uso común, por lo que no es necesario incluir aquí más de un breve resumen. Toma de decisiones. La evaluación es indispensable para el diseño de políticas y programas educativos eficaces, así como para la innovación escolar. Rendición de cuentas. La evaluación es fundamental para el control social e institucional de las decisiones gubernamentales sobre la educación. Distribución de incentivos. La evaluación puede utilizarse para establecer un sistema de incentivos que premie las prácticas eficaces y fomente su difusión en el sistema. Participación social y elección. La evaluación es útil para establecer mecanismos de control social directo sobre la educación, ya sea por medio de la participación social o de la elección de escuelas en función de resultados. A lo anterior debe agregarse que bajo ciertas condiciones la evaluación incluso entraña ciertos riesgos para la calidad y la equidad educativa. Por riesgos nos referimos a consecuencias o usos no deseados de la evaluación. No se trata de riesgos inherentes a esta actividad, sino de riesgos derivados de lógicas e institucionales modificables, pero que puede tener efectos en extremo contraproducentes.
Si bien es cierto que evaluar es conveniente, evaluar más no es necesariamente mejor. Una tentación común es pretender evaluar todas las dimensiones imaginables de la educación de manera muy frecuente. Las actitudes de algunos actores educativos hacia la evaluación en México han sido y continúan siendo en ocasiones contradictorias. La evaluación excesiva coexiste con la resistencia a las evaluaciones. En el ámbito de los maestros, los argumentos más frecuentes para justificar este recelo son el desajuste entre lo evaluado y los contenidos de los programas, la desatención de las evaluaciones a los procesos de enseñanza en favor de los resultados, la falta de adecuación de las pruebas a la diversidad de alumnos y situaciones de enseñanza, versiones sobre la falsificación de resultados por parte de colegas, la dificultad para tomar decisiones a nivel escolar a partir de los resultados. Un último riesgo atañe fundamentalmente al ámbito de autoridades y expertos en materia educativa. La evaluación puede convertirse en un fetiche, un sustituto de las realidades que se pretende conocer, reducir la calidad educativa en una escuela a sus resultados en una o dos asignaturas, por importantes que sean. Es a toda luce desacertado. La obsesión por las pruebas puede hacer perder de vista que la educación produce algo más que lo que se mide con ellas. Se corre el riesgo de confundir lo que resulta fácil de medir con lo que en verdad es relevante. La evolución educativa en México ha sufrido a través de los años una serie de profundas transformaciones, tanto conceptuales como funcionales. Son 3 los periodos que definen la evaluación educativa en nuestro país. Primer periodo, de 1970 a 1980, se dan las primeras experiencias sobre evaluación. Segundo periodo, de 1990 a 2002, se da un largo proceso de apertura. Tercer periodo, papel estratégico de la evolución en la educación y reestructuración de instancias evaluadoras. Primer periodo, de 1970 a 1980, se dan las primeras experiencias sobre evaluación. En esta época, los avances principales en materia de evaluación se produjeron más en el terreno de la medición. La Secretaría de Educación Pública mejoró y sistematizó significativamente la recolección de información censal para la reconstrucción de las estadísticas. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más significativos que se dieron durante la época de 1970 a 1980 en el proceso de evaluación educativa en México? Las evaluaciones del aprendizaje en esta época fueron muy débiles. Estuvieron más orientadas a la selección para grados superiores que a un diagnóstico de la calidad del sistema. A partir de 1972 surgen las primeras pruebas a gran escala, con el mismo fin para ingreso a las escuelas secundarias. Ya en 1974 se crea la Subdirección de Evaluación y Acreditación, lo que hoy conocemos como la Dirección General de Políticas, y continúa la aplicación de pruebas estandarizadas teniendo como finalidad la selección de alumnos únicamente. Ya de 1976 a 1982 se realiza la primera evaluación del aprendizaje en el sentido ya más estricto, en una muestra de alumnos con representatividad nacional. A partir de los años 80 y durante la década subsecuente, la evaluación educativa comenzó a tomar forma y consolidarse como parte fundamental del sistema educativo nacional. Para ello, se establecieron 13 acciones, programas e instrumentos para impulsar las evaluaciones de la educación. La siguiente tabla nos muestra algunos de los programas más relevantes. Segundo periodo, de 1990 a 2002, se da un largo proceso de apertura. La federalización del sistema educativo
coincidió en la preocupación de las autoridades educativas por desarrollar instrumentos de evaluación confiable que pudieran ser utilizados para diseñar políticas educativas eficaces. En este contexto, la Dirección General de Evaluación de Políticas se encarga del diseño y la coordinación de múltiples evaluaciones. ¿Cuáles fueron las iniciativas más destacadas en el ámbito internacional en este segundo periodo? En este periodo, dentro de las iniciativas más destacadas en el ámbito internacional en materia de evaluación, tenemos primeramente el factor de aprovechamiento escolar. Este se da a partir de 1994, ya que en 1992 había comenzado el programa de carrera magisterial. Este programa se abre con el objetivo de establecer una estructura de incentivos para docentes y directores de acuerdo con su desempeño y con el desempeño de sus alumnos. Para asignar estos incentivos se considera, entre otras cosas, la preparación profesional del docente y el aprovechamiento de los alumnos. La Dirección General de Evaluación de Políticas tiene la responsabilidad principal en la evaluación. Ha requerido del establecimiento de estructuras orgánicas donde se involucre tanto al personal centralizado como a las autoridades educativas estatales. Debe destacarse también que el sindicato magisterial tiene un peso importante a lo largo de todo el proceso de evaluación, lo que resta independencia y naturalidad a esta prueba. Otra de las iniciativas en este periodo fueron las pruebas denominadas estándares nacionales, que se dieron a partir de 1998. Estas pruebas representaron una innovación importante, dado que se orientaron a conocer el grado en que los alumnos de primaria y secundaria alcanzaban los objetivos mínimos de aprendizaje de los programas oficiales. Entre los años 1998 y 2003, la DGP tuvo a su cargo la elaboración de las pruebas y de los mecanismos de evaluación. A partir del 2003, las pruebas se transfirieron íntegramente al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La mejora en la conceptualización y evaluación de los aprendizajes se reflejó, entre otras cosas, en la adopción de un modelo de evaluación basado en estándares, así como en la estimación de los resultados mediante modelos estadísticos. Sin embargo, la información no fue aprovechada por fines académicos ni para la toma de decisiones. Ahora, México decidió participar por primera vez en la prueba TIMSS y así lo hizo en todas las etapas. Sin embargo, al conocer los resultados que nos ubicaban en uno de los últimos lugares, decidió que esta información se excluyera de la publicación final. La aplicación de YESE en 1997 en México presentó fallas importantes que limitaron las posibilidades de análisis. A pesar de ello, representó una experiencia valiosa, ya que permitió mejorar las competencias nacionales en el campo de evaluación y arrojó datos de interés respecto a la educación mexicana en el contexto latinoamericano. La participación de México en la primera ronda de países en el 2000 fue limitada. No se intervino en el desarrollo de las pruebas. La aplicación se ciñó al mínimo y no se hizo análisis alguno de los resultados que solo se conocieron por el informe internacional. La difusión de los resultados. Durante la década de 1990 al 2002,
La difusión de los resultados continuó siendo un punto débil de la evaluación nacional. La decisión de no publicar los resultados de la prueba TIMSS en 1995 mostró la falta de autonomía de los organismos evaluadores. No obstante, al final de este segundo periodo existieron algunas iniciativas importantes de difusión. Los primeros básicamente eran reportes basados en pruebas de aprendizaje. Entre el año 1997 y 1999, un reporte de la Secretaría de Educación Pública utilizó los resultados de las pruebas de aprovechamiento para ubicar a todas las escuelas participantes en 5 niveles de acierto. La DGP comenzó a difundir los resultados de las pruebas de carrera magisterial. Sin embargo, no era habitual que estos resultados llegaran a las escuelas debido a la indiferencia de los actores involucrados. Si bien debe reconocerse el mérito de estos esfuerzos, también debe reconocerse que fueron escasos y que su repercusión en el sistema educativo fue relativamente baja. La información producida no se incorporó al proceso de toma de decisiones, que es lo que se esperaba, o para el diseño de políticas educativas. Los reportes públicos fueron escasos y su difusión fue muy limitada. La evaluación educativa de 2002 a 2006 del INEE. Los cambios ocurridos en el campo de la evaluación educativa en la primera década del siglo XXI deben analizarse en el contexto de las transformaciones más amplias que tuvieron lugar en el país, en especial las de naturaleza política. En agosto y noviembre de 2000, especialistas de diversos campos se dedicaron a preparar elementos para el programa del nuevo gobierno. El grupo encargado del área de evaluación de ese equipo decidió incluir en el documento que preparó la propuesta de crear un organismo técnico con un grado considerable de autonomía, quien se encargara de realizar evaluaciones en gran escala del sistema educativo, hasta entonces a cargo exclusivamente de la Dirección General de Educación Pública. En la propuesta se daba ya a esa instancia el nombre de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. La propuesta de crear el INE se relacionaba también con el proceso de democratización de la vida pública nacional, no solo en su dimensión estrictamente política, sino también en otros ámbitos como el educativo, que Vicente Fox en diciembre de 2000 se refirió al futuro organismo de evaluación como el IFE educativo. El nacimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debió esperar más de un año para las dudas que había en cuanto a la mejor alternativa legal. Para ello las opciones eran dos. La preferida por miembros de la Comisión de Educación del Senado suponía que la aprobación de una ley al respecto. La otra consistía en la expedición de un decreto presidencial. Al final, el presidente se inclinó por la opción que dependía de su propia decisión y explicó el decreto de creación del INEE el 8 de agosto de 2002. La independencia y el carácter plural de la Junta Directiva, máximo órgano de gobierno del INEE, es presidida por el titular de la SEP y la integran 14 personas más. 7 son funcionarios públicos, pero solo 2 tienen relación de subordinación respecto al secretario de Educación. Los otros 7 integrantes representan a sectores no gubernamentales interesados en la educación. Esta composición plural hace que las decisiones de la Junta impliquen un amplio grado de consenso por parte de sus integrantes, lo que hace en verdad independiente, ya que ni el titular de la SEP ni el CENTE o cualquier otra instancia tienen el control de las decisiones. La naturaleza académica y el Consejo Técnico. El Consejo Técnico está formado por 16 especialistas mexicanos o no reconocidos por su trabajo en evaluación
o investigación educativa que la Junta Directiva del Instituto designa con base en sus méritos personales. La cercanía con el sistema de educación y el Consejo Consultivo. El Plan Maestro de Desarrollo del Instituto señala que su naturaleza conlleva dos principios definitorios de su quehacer que, lejos de oponerse, se complementan: autonomía y cercanía con respecto al sistema educativo. La Junta Directiva y, a su manera, el Consejo Técnico aseguran la autonomía del instituto respecto de las autoridades educativas y cualquier otra instancia en todo lo que se refiera a los aspectos técnicos de su trabajo y a la difusión de resultados del mismo. El Plan Maestro introduce el principio de cercanía, señalando que la autonomía no deberá traducirse en distanciamiento, como instancia que tendrá sentido en la medida en que contribuya a la mejora de la calidad educativa. El INEE deberá tener una relación permanente y estrecha con las autoridades educativas federales y estatales, y en especial con las áreas de evaluación, con el fin de sustentar decisiones de mejora. El plan precisa que el Consejo Consultivo es la instancia apropiada para asegurar esa relación y que la cercanía implica el compromiso del INEE de dar a conocer los resultados de su trabajo de manera transparente, oportuna y comprensible para evitar las repercusiones negativas que puede traer consigo una interpretación inadecuada de las evaluaciones. El estatuto orgánico del instituto establece 4 áreas para atender otros tantos aspectos de las evaluaciones: construcción de indicadores, elaboración de pruebas, evaluación de recursos y procesos de las escuelas y proyectos internacionales. A fines de 2003, el INEE publicó los resultados de sus primeros trabajos. En primer lugar, el Anuario de Indicadores del Sistema Educativo denominado Panorama Educativo de México. Con sus anuarios de indicadores, el INEE ha querido destacar siempre que la calidad educativa incluye otras dimensiones, como la cobertura o la eficiencia terminal, que un sistema de evaluación no puede ignorar y que un sistema de indicadores integra. A partir de la experiencia de su primer año de trabajo, el INE se propuso desarrollar a lo largo de los años siguientes varias tareas precisas, como son crear una nueva generación de pruebas de calidad superior a las anteriores, gracias a las cuales sería posible contar con información confiable y comparable en el tiempo sobre los grados de aprendizaje alcanzados por los alumnos, impulsar la difusión de resultados para que autoridades, maestros y sociedad pudieran utilizarlo en contraste con la actitud anterior de ocultar la información. Promover la integración de los diversos esfuerzos de evaluación existentes en un auténtico sistema nacional de evaluación educativa. A lo largo de los años siguientes se avanzó en las direcciones apuntadas. Cada año se publicó un volumen de indicadores, Panorama Educativo de México, con información que antes era difícil encontrar y análisis novedosos y consistentes que permitieron dimensionar los principales problemas del sistema educativo. Se desarrollaron nuevos instrumentos para evaluar las principales áreas del currículo de primaria y secundaria, y luego también de educación preescolar, con una metodología rigurosa e involucrando a maestros especialistas en contenidos y en psicometría. Estas pruebas se denominaron exámenes de la calidad y el logro educativo, EXCALE. Desde 2005 se aplican en un ciclo de 4 años a muestras nacionales y estatales de tercero de preescolar, sexto y tercero de primaria y tercero de secundaria. Se llevaron a cabo operativos anuales para la evaluación de ciertos recursos y procesos que tienen lugar en las escuelas,
cubriendo también los 3 niveles de la educación básica en un ciclo similar al de las pruebas Scale. Se asumió la participación de México en las evaluaciones internacionales de la OCDE, Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, y la UNESCO, Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, consiguiendo alcanzar un nivel de participación similar al de los países más avanzados, lo que además de mejorar la imagen del país, permitió aprovechar las mejores experiencias internacionales en evaluación y sacar provecho de la rica información que arrojan los resultados de esas evaluaciones. Para promover la integración del Sistema Nacional de Evaluación, se elaboró un documento de Política Nacional de Evaluación que precisa el enfoque que habrá de darse a la evaluación y los usos que se deberán hacer de sus resultados, para que sus efectos sean positivos en la mejora de la calidad educativa. Algo importante de la evaluación y sobre todo lo que se dio en la evaluación educativa a partir del 2006, este último año se dio en la Administración Federal encabezada por quien fue Vicente Fox. Se dieron pasos importantes en el campo de la evaluación, dando continuidad a lo realizado en años anteriores. La evaluación de la SEP, el paso más importante por sus consecuencias futuras, positivas o no, sin duda la puesta en marcha de un nuevo proyecto de evaluación son lo que son los exámenes nacionales de logro académico en centros escolares, lo que nosotros conocemos como lo que es enlace. Estas nuevas pruebas que se aplicaron por primera vez en el 2006 y luego cada año se distingue por ser de tipo censal. O sea, esto quiere decir que se aplica a todos los alumnos de los grados que comprenden, que inicialmente fueron de tercero a sexto de primaria y la secundaria, así como lo que es la enseñanza media superior. Los resultados obtenidos por los alumnos en pruebas en gran escala pueden ser un indicador valioso entre otros, pero de ninguna manera el único para evaluar la calidad de una escuela o un docente. Para esto sería necesario, entre otras cosas, usar diseños longitudinales que permiten estimar de manera confiable el valor agregado por escuelas y maestros el aprendizaje de los alumnos. Por todo lo anterior, la decisión tomada a principios del 2006 para poner en marcha el desarrollo de Enlace concebía las nuevas pruebas como una herramienta de enfoque formativo que debería servir para retroalimentar a maestros, alumnos y padres de familia sobre el avance de cada estudiante, pero sin que se asociaran con la aplicación de medidas correctivas o de estímulos. En su origen, la idea de desarrollar un sistema de pruebas censales como enlace se debió en parte al esfuerzo por atender la demanda de algunos sectores, especialmente de los medios de comunicación y las empresas privadas, de contar con resultados de cada una de las escuelas del sistema educativo, con base en los cuales se pensaba que habría bases suficientes para tomar decisiones fuertes que llevarían a la mejora de la calidad en la forma de lo que son los estímulos a las escuelas con un mejor desempeño y correctivos a la que mostraran resultados bajos. En el 2006 se dieron avances significativos en lo relativo a la integración de los esfuerzos de evaluación existentes en un verdadero sistema nacional, con la planeación del Sistema Nacional de Indicadores Educativos hecha de manera conjunta por el INEE y la SEP. Se preparó también el marco regulatorio del Sistema Nacional de Planeación y Evaluación Educativa y en particular de los subsistemas de indicadores y evaluación. Sin embargo, no culminaron en la expedición de acuerdos u otros instrumentos normativos que les dieron fuerza legal y aseguraron su continuidad. Fines del 2009 no había avances al respecto. 2007-2008, tras aplicar las pruebas enlace al grado de que éstas aparecen haberse vuelto el elemento decisivo para formular cualquier juicio sobre la calidad educativa. Enlace, su propósito original se ha desvirtuado, ya que debido a ciertos usos, las pruebas enlace
han propiciado el surgimiento de prácticas negativas como la preparación para realizarlos y la reducción del currículo en función de su contenido. Se siguieron aplicando también las evaluaciones de maestros, en concreto las pruebas para valorar el factor preparación profesional del programa de estímulo de carrera magisterial. En 2008, tras la firma de la Alianza por la Calidad de Educación por la SEP y el CENTE, se anunció que el acceso de los aspirantes de las plazas de maestros de educación básica dejaría de ser decidida a discreción por las autoridades educativas o el sindicato, para basarse en evaluaciones objetivas que por única vez en 2008 sería manejada por la SEP, pero a partir de 2009 lo serían por un organismo independiente. Las evaluaciones del INEE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue creada por el decreto presidencial el 8 de agosto del 2002 durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. En esta nueva etapa, el INEE tiene como tarea principal evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y medio superior. INEE siguió adelante, plasmándose en un número creciente de publicaciones de indicadores educativos, de resultados de las pruebas, exámenes de calidad y el logro educativo, y de las interaccionales y de proyectos de evaluación de recursos y procesos de las escuelas. PISA, por sus siglas en inglés, significa Programme for International Student Achievement. En el INEE se le ha traducido como Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Es un estudio comparativo de evaluación de los resultados de los sistemas educativos coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Cuál es el propósito central de PISA? Conocer el nivel de habilidades necesarias que han adquirido los estudiantes para participar plenamente en la sociedad, centrándose en dominios claves como la lectura, ciencias y matemáticas. Se presenta lo que es la evaluación del INEE, que esta trata de concentrar todo lo que son este tipo de evaluaciones aplicadas en las diferentes escuelas. Para 2007 y 2008 el trabajo siguió adelante, plasmándose un número creciente de publicaciones, de indicadores educativos, de resultados de las pruebas Excel y de las internacionales, y de proyectos de evaluación de recursos y procesos de lo que eran las escuelas. Para el 2008 comenzó a desarrollarse 3 elementos similares a los de los trabajos de la educación básica. Estos son un sistema de indicadores, uno de pruebas muestrales de rendimiento y uno de recursos y procesos de las escuelas. La situación actual de la evaluación educativa en México tiene, sin embargo, aspectos favorables y desfavorables. Ahora bien, en la primera década del siglo XXI, la situación ha cambiado mucho. El balance que aparece a fines del siglo 2009 sobre la situación actual de la educación educativa en México nos muestra rasgos tanto favorables como desfavorables. En el lado positivo, se deben mencionar al menos 3 puntos. Número 1, los avances técnicos conseguidos y la buena formación de un número pequeño pero significativo de técnico especialista, en contraste con la casi total ausencia de personas preparadas que prevalecían hace pocos años. Número 2, la creciente conciencia ciudadana del derecho a conocer los resultados de las evaluaciones, que contrasta de manera drástica con el hermetismo anterior. Número 3, el que algunas autoridades educativas, tanto en la Federación como en algunos estados, comiencen a usar los resultados de las evaluaciones, tanto las pruebas como de otros indicadores para la toma de decisiones. También puede mencionarse al menos 3 aspectos desfavorables. Número 1,
el número ya excesivo y todavía creciente de evaluaciones que se desarrollan y aplican en las escuelas y su desarticulación que posee más sobre alumnos, maestros y escuelas. Número 2. El predominio de evaluación en gran escala sobre lo que deben hacer los maestros en el aula, viendo a la primera como sustituto de la segunda y no como un complemento a la tarea insustituible de los maestros. Número 3. El uso inapropiado cada vez más frecuente de los resultados y excesivo peso en el diseño de las políticas públicas. Un desafío es el desarrollo de los que se puede llamar la cultura de las evaluaciones entre todos los actores que tienen que ver con el sistema educativo, incluyendo desde luego a los maestros y a las autoridades educativas, pero también a los padres de familia, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, para que sus legítimas exigencias de mejora calidad y transparencia no se orienten por rumbos inadecuados. Una buena escuela tiene que hacer mucho más, formar ciudadanos pensantes y comprometidos con el futuro que el país necesita. Es necesario valorar la medida en la que un propósito tan importante y complejo se cumple. Esto es un reto mayúsculo que los organismos de evaluación no deberán eludir. Bueno, sí, definitivamente en los tiempos recientes, y esto también tiene que ver con la reforma educativa, se plantea que la evaluación sea un proceso más complejo, más completo. Antiguamente, por ejemplo, en comparación, pues únicamente estaba circunscrita la información únicamente a la asignación de un número. Por supuesto, eso es importante. Todo lo que los alumnos hacen y demuestran en el desarrollo de sus competencias y saberes tiene que ser traducido mediante un número que va asignado a la boleta de evaluación. Pero ahora se requiere mayor información, sobre todo para los papás, para los mismos alumnos, para uno como docente, para poder tomar decisiones más efectivas y más concretas sobre precisamente este nivel de desarrollo que vamos observando en ellos. Antiguamente, bueno, se utilizaba más el recurso como único recurso de la prueba pedagógica. Ustedes pueden ver que pues en este momento estamos haciendo este ejercicio. No deja de ser importante, el uso de la prueba pedagógica es importante para recuperar información sobre lo que han aprendido en un periodo de trabajo, pero se complementan con otros instrumentos de evaluación, como son las listas de cotejo, los registros anecdóticos, estas fichas de observación sobre lo que va sucediendo, y también con algunas rúbricas sobre el desempeño que tienen los alumnos en distintas otras áreas del trabajo, ¿no? De lo que sucede diariamente. Y eso antes pues no se elaboraba, no se hacía, ¿no? De esta forma podemos tener información más completa sobre qué está pasando con los alumnos y cuál es el desarrollo que van alcanzando. Bueno, sigue sucediendo de que en algunas ocasiones es difícil seleccionar todos los contenidos que se tienen que evaluar. El programa marca una serie de aprendizajes esperados a lo largo de un bloque. Por diversas circunstancias, a veces no es posible cumplir con todos estos aprendizajes. Entonces tenemos que ir haciendo ajustes a las necesidades del trabajo con los alumnos y a veces estas situaciones se presentan por suspensiones, por falta de los mismos alumnos, algunas otras situaciones externas que no hacen que se complemente el trabajo en la carga horaria normal. Sí, ha sido una de las principales dificultades con respecto a eso. En el momento reciente, la evaluación para favorecer o fortalecer el desarrollo de competencia de nuestros alumnos creo que ha sido un punto de referencia muy importante. Tenemos que tener en cuenta que todas las actividades que se realizan aquí dentro del salón de clase tienen que ver con el desarrollo de estas habilidades que los alumnos son necesarios que tengan. Porque no se trata nada más de que estudien y pasen el examen, sino que todo lo que aprenden aquí en la escuela realmente sea aplicado en la vida diaria. No se debe de estudiar para un examen, se debe de estudiar precisamente para desarrollar competencias que puedan serles útiles a nuestros alumnos fuera de la escuela. En cuanto a las evaluaciones de enlace, los resultados
no son los más propicios, los más adecuados. Esto debido a diversos factores. Dentro de esos factores encontramos, por ejemplo, que al momento de la aplicación de la evaluación, los niños carecen del razonamiento, carecen de la comprensión. Detrás de eso, pues lógico es de que tenemos que tomar en cuenta cuál es el papel, cuál es la función que el maestro ha desempeñado respecto al proceso de aprendizaje de los niños. Los resultados en las evaluaciones nos dicen mucho en cuanto a las herramientas que el maestro ha utilizado para desarrollar esas habilidades en el niño. Muchos no están de acuerdo con los resultados de las pruebas enlaces, pruebas estandarizadas, pero sin embargo se puede ver, se puede observar a través de la experiencia que haciendo un comparativo entre docentes, hay docentes que sacan mejores resultados, mejores aprovechamientos. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe? A que simple y sencillamente hay maestros que carecen de las herramientas necesarias para poder desarrollar las habilidades en el niño. Ese es por un lado. Por otro lado, otro factor que afecta pues, es el contexto social, el factor económico.